Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis tan fascinante. Hoy desgranamos el texto de Álvaro Fernández Bravo, La invención de la nación. El objetivo es entender por qué el nacionalismo sigue siendo a día de hoy una fuerza tan explosiva a nivel mundial y a la vez tan escurridiza de definir. A menudo caemos en la trampa de asumir que las naciones siempre han estado ahí, ¿verdad? Como si fueran montañas o ríos naturales. Pero la realidad es que estamos ante un invento humano, un constructo gigantesco lleno de sorpresas y sobre todo de contradicciones. Y fijaos cómo arranca la cosa, con un choque de trenes intelectual brutal. Por un lado, tenemos al gran Jorge Luis Borges, con esa ironía suya tan característica, señalando que buscar desesperadamente una identidad local es, en el fondo, una moda importada de Europa. Casi nada. Y justo en el otro extremo nos topamos con el pensador alemán Herder y su visión ultra romántica, donde afirma que es el poeta quien literalmente tiene el poder de conjurar y dar vida a la nación. O sea, es un choque frontal de ideas que nos marca perfectamente el terreno de lo que vamos a explorar. Para no perdernos en un tema tan enorme, hemos dividido esta explicación en 5 puntos clave. Primero, el enigma del nacionalismo. Pasaremos a la primera paradoja. Luego, la invención de la cultura. En cuarto lugar, esa dualidad de Cenicienta o Frankenstein. Y cerraremos con la perspectiva postcolonial. Arrancamos con el primer bloque, el enigma del nacionalismo. Esa fuerza camaleónica que, literalmente, moldea nuestro mundo moderno. Porque, es absolutamente crucial entender que el nacionalismo no es un fenómeno estático, no es una ley de la naturaleza. Es una ideología totalmente fabricada que va mutando. Un simple vistazo al índice del libro ya nos demuestra cómo ha evolucionado esta idea. Pasamos de los grandes teóricos europeos de los siglos XVIII y XIX, como Herder y Renan, a voces de la periferia y del mundo postcolonial, como Frantz Fanon o Partha Chatterjee. Nos enseña cómo el nacionalismo dejó de ser un debate exclusivo de los salones europeos para convertirse en un fenómeno global, cruzando fronteras y continentes enteros. Vamos a la sección 2, la primera paradoja, que nos revela el sorprendente vacío teórico de la modernidad. Es una ironía tremenda, y el académico Benedict Anderson lo señala de maravilla. Pensemos en las mentes más brillantes de la modernidad, Marx, Freud, Nietzsche, Foucault, genios que diseccionaron la economía, la mente humana, las dinámicas de poder. Pues bien, resulta que dedicaron poquísima atención al nacionalismo. Es increíble, ¿no? Una ideología que ha reconfigurado el mapa del mundo y causado revoluciones y guerras durante 2 siglos fue prácticamente ignorada por los mayores filósofos de su época. Básicamente, se les pasó por alto el inmenso elefante en la habitación. Y esto nos lleva directos a la sección 3, la invención de la cultura. Vamos a ver cómo se desdibujan esos límites entre la política y el arte. Aquí entramos en un concepto que es para volar la cabeza. El historiador Roger Chartier lo bautizó como la proyección retrospectiva. Suena término denso, pero en realidad describe algo que hacemos constantemente: organizar el pasado de forma retroactiva para que encaje a la fuerza en las fronteras políticas de hoy, fronteras que evidentemente ni existían en la época en la que sucedieron esos eventos culturales. Es literalmente reescribir la historia para justificar el mapa político actual. O sea, para ponerlo en perspectiva, imaginemos a figuras históricas gigantescas como Dante o el Inca Garcilaso. Si a ellos les hablaran de identidad nacional, les sonaría chino. Sin embargo, hoy vamos a cualquier biblioteca y los encontramos encasillados bajo la etiqueta de literatura italiana o literatura peruana, ignorando por completo que ni Italia ni Perú existían como estados-nación modernos cuando ellos vivían. Lo que hemos hecho es nacionalizar el pasado a nuestro antojo. Pasamos a la sección 4. Cenicienta o Frankenstein. Hablemos de la naturaleza metamórfica de la identidad nacional. Esta es, de lejos, la paradoja más visible que tenemos hoy en día. El académico Kenneth Minogue dio en el clavo al describirlo como una metamorfosis histórica, de pasar de ser Cenicienta a convertirse en Frankenstein. Es brutal la imagen. Subraya cómo esos primeros ideales de la Ilustración, superaltruistas, que buscaban la libertad frente a los imperios absolutistas, terminaron a menudo corrompiéndose. Se retorcieron hasta transformarse en verdaderas herramientas monstruosas de autoritarismo y exclusión. Para intentar desenredar esta mutación, el experto Mauricio Viroli nos plantea una distinción teórica muy interesante. Propone dividir todo este embrollo en 2 conceptos. Por un lado, tendríamos un patriotismo cívico, digámoslo así, el bueno de la película, que lucha contra la tiranía y la opresión. Y por otro lado, un nacionalismo excluyente, más oscuro, que se obsesiona con luchar contra la contaminación cultural o la impureza racial. Es, en definitiva, un intento puramente académico de separar el grano de la paja para poder estudiar el fenómeno. Pero bueno, la realidad siempre es un poco más compleja, ¿no? Más que etiquetarlo simplemente de bueno o malo, los textos sugieren que el nacionalismo funciona más bien como un significante vacío, un concepto camaleónico.
Básicamente es una herramienta súper maleable que grupos con ideas totalmente opuestas utilizan para justificar lo suyo. Lo mismo te sirve para que una minoría histórica exija sus derechos que para que un grupo en el poder justifique políticas de exclusión. Su verdadero poder reside ahí, en esa enorme ambigüedad. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, la perspectiva poscolonial, el nacionalismo visto desde la periferia. Vamos a explorar cómo se adopta este invento tan profundamente europeo en los países colonizados. Pensadores como Biju Parej utilizan una metáfora genial, la del dios romano Jano, el de las dos caras. Señalan que el nacionalismo poscolonial mira hacia dos lados a la vez. Por una parte, asume conceptos culturales heredados directamente de Europa, pero por otra, usa esos mismos conceptos europeos como un arma política para enfrentarse y liberarse de la propia dominación europea. Es una contradicción andante, viva, en el corazón mismo de los movimientos de independencia. Claro. Y todo esto desemboca en posturas tremendamente radicales. Para intelectuales clave del proceso de descolonización, como Frantz Fanon o el pensador peruano José Carlos Mariátegui, la nación era pura y duramente una herramienta pragmática. Nada de romanticismos. Para ellos, el arte y la cultura tenían que someterse por completo a la lucha por la independencia. El artista dejaba de hacer arte por el arte para convertirse en una especie de soldado dedicado a forjar esa conciencia nacional que necesitaban para plantarle cara al inmenso poder colonial. Para poner el broche final a este análisis, nos quedamos con una reflexión brillante del antropólogo Clifford Geertz. Él observa que al construir una nación, muchas veces resulta muchísimo más fácil unir a toda una población en torno a la idea de lo que no son, por ejemplo, no somos europeos o no somos colonizadores, que definir auténticamente una identidad nueva, propia y positiva. Así que esto nos deja con una pregunta enorme para pensar. ¿La construcción de una identidad nacional es siempre un proceso inacabado construido perpetuamente sobre la sombra de ese otro? Sin duda, una idea provocadora que nos deja con ganas de seguir escarbando en el tema.